buenos días, bienvenidos a todos a nuestra sesión académica para revisar la implementación de nuestras estrategias en base a un tratamiento breve para personas que tienen dependencia. Esperamos poder permitir que ustedes identifiquen cómo lo están aplicando en la práctica con las personas que atienden, y estamos en la mejor disposición de apoyarles y de disminuir esa brecha para favorecer la eficacia en su impartición de las estrategias. ¿Cuál es nuestro objetivo? Básicamente identificar los ajustes que se le han hecho a este programa de satisfactores cotidianos para fortalecer el que la persona que recibe la atención alcance la abstinencia y también logre ese bienestar. Somos un espacio 100% libre de humo de tabaco y los invitamos a todos a que en sus espacios en donde imparten la intervención puedan también tener esta evaluación y este reconocimiento para que el tiempo que están ahí las personas que reciben el apoyo logren evitar el consumo, identificar que no está disponible la sustancia y el acceso, favorecer el que su organismo no esté expuesto a esos tóxicos. Por otro lado, también invitarlos a ustedes a que puedan someterse a esta recertificación de sistema de gestión de calidad, una vez que estén ya certificados, para favorecer el que impartan intervenciones que tengan que ver con objetivos de calidad, en donde la persona identifique que es útil el servicio que recibió por parte de ustedes y que sí les sirvió para recuperarse del problema de consumo. Otro de nuestros objetivos básicos de cómo se ha ajustado este programa de satisfactores cotidianos tiene que ver con el uso de este instrumento de resultados del tratamiento, que nos ha abonado y nos ha permitido tener más ventajas de la intervención en términos de identificar de qué manera impacta la intervención a partir de las condiciones en las que llega la persona y las condiciones en las que egresa la persona después de su intervención. Acá tenemos de manera general todos los componentes. Identificamos que es un programa que es intensivo, que implica no solamente trabajar en la persona que logre alcanzar la abstinencia, sino también favorecer el trabajo para que la persona logre atravesar de factores de riesgo y alcance factores protectores que le permitan ese mantenimiento en la abstinencia, que logre resolver o atender esos problemas que se generaron por el consumo o esos problemas a los que en la vida diaria vamos a estar expuestos y que es necesario resolver. Es decir, no solamente con dejar el consumo, la persona ya está fortalecida para mantenerse en la abstinencia. Estrategias también de rehusarse, estrategias que tienen que ver con estos componentes que en la adaptación que hicimos a nuestra población se añadieron y que es importante que ustedes también consideren. ¿Qué ajustes tienen que hacerle a su programa a partir de la población que ustedes están recibiendo? Por ejemplo, el añadir estos componentes y estas estrategias para el autocontrol y la regulación emocional, el añadir mayores estrategias de comunicación, de rehusarse al consumo. Ahora nos referimos como evaluación funcional más que análisis funcional del consumo. Y ustedes pueden identificar en esta diapositiva también a los autores originales de donde surge este programa, que es con base a la iniciativa del doctor Ayala, quien identificamos ya lo que la literatura científica nos señalaba de este programa que estaba demostrando científicamente eficacia por parte de Hunt y de ASHI, Community Reinforcement Approach, del cual hicimos la adaptación a nuestra población. Y bueno, acá tenemos que este programa de satisfactores cotidianos comparte lo que las buenas prácticas nos señalan que hay que incorporar en la intervención y que tiene que ver con este análisis de cuál es la función que tiene la conducta de consumo en la vida y en las condiciones de vida de la persona, pero también ese control de estímulos, de qué manera
evitar, en qué momento evitar, a partir de qué tanta intensidad tiene ese estímulo para ocasionarme el consumo, y por otro lado también tener planes de acción que me permitan generar conductas alternativas o conductas incompatibles con el consumo y poder generar a partir de condiciones que son viables para la persona esas otras opciones. Lo que tiene que ver con la psicoeducación, lo que tiene que ver con estrategias de solución de problemas y lo que tiene que ver también con favorecer esa interacción social con redes de apoyo y redes de interacción con personas cercanas como es la familia. En cuanto a qué otros ajustes hemos hecho al programa. En cuanto a la evaluación, identificamos los datos. Acuérdense que nuestras intervenciones deben estar basadas en evidencia científica. Entonces, los datos nos decían, es en esa primera y segunda sesión de intervención donde estamos teniendo deserción. Y entonces lo que trabajamos es simplificar los instrumentos de evaluación para no agotar todas las variables asociadas al consumo, sino solamente aquellas variables prioritarias que sí nos indican un cambio y que ahora en lugar de propiciarlo, fortalecen el evitar el consumo. Entonces, redujimos los instrumentos de evaluación. Se incorporó este cuestionario de detección de riesgos en salud física y mental que permite que el profesional identifique si hay una prioridad de atención además del consumo, como puede ser el riesgo de un suicidio en donde la vida de la persona es prioritaria y esa será una jerarquía de atención y que podamos darle la sesión lo más pronto posible e incluso activar esa red de apoyo para esa persona que está en riesgo. Trabajamos también con nuestra LIBARE, que es la conducta meta del patrón de consumo, la confianza situacional. El ISCA lo redujimos de 100 reactivos a 21 reactivos que cuenta ahora con validez y confiabilidad. Y incorporamos nuestro instrumento de resultados de tratamiento justamente para tener la evidencia de cómo la persona, a partir de que inicia la intervención con nosotros, está teniendo avances, está teniendo una mejoría, o bien se está estancando y necesitamos tomar decisiones que tengan que ver con ajustar el plan de servicios y las estrategias con las que estamos trabajando con la persona. Y bueno, acá mostrarles, aprovechar este espacio para ponérselos en sus manos. Acá tenemos el instrumento de resultados de tratamiento. Si ustedes pueden observar, lo primero que verificamos es patrón de consumo. La integración entre la salud física y la salud psicológica. Favorecer el que la persona pueda estar en condiciones óptimas de salud física o si necesita una atención que puede derivar en consumo de sustancias, como para dejar de tener esa molestia física, ese dolor y recurrir al consumo en lugar de estar atendiendo la problemática física que incluso puede ser una condición de salud más severa. Las responsabilidades de la persona, qué tanto actividades que son importantes, la productividad, sus responsabilidades se están cubriendo y conductas antisociales, así como también las interacciones sociales con personas cercanas y su vida en general. Este instrumento lo aplicamos en 3 momentos: al principio, al intermedio de la impartición de la evaluación y al egreso. Podemos tener una cuarta aplicación en un seguimiento y nos da esa evidencia. Si está la persona mejorando o la persona requiere más apoyo, duración, tipo de estrategias, y viene de la mano con esta segunda parte del instrumento que son las metas terapéuticas. Le vamos a dar un servicio que responda a lo que espera recibir de la intervención y no a lo que nuestro protocolo y nuestra estructura y nuestro manual nos dice. Recuerden que debemos de tener ese dominio como expertos en diseñar la intervención. ¿Cuáles son esas metas terapéuticas? ¿En qué nivel de avance están en esta línea base? ¿Y cómo van avanzando en el intermedio y al final?
nos permite tomar decisiones incluso de egreso, ya alcanzó las metas, o incluso cuando puede ser necesaria una referencia porque no está obteniendo ese avance que esperamos y que es nuestra responsabilidad ética favorecer en la persona. Acá tenemos nuestro plan de servicios en donde vemos que desde la primera sesión de trabajo con la persona ya tiene que irse sabiendo qué vamos a trabajar, esa escucha que tenemos de lo que está necesitando trabajar, qué problemas se han ocasionado por el consumo y cómo sí los vamos a tomar en cuenta para que siga viniendo a las sesiones. Esta falta de confianza que hay en su familia, esta poca independencia que usted tiene, este empleo que usted perdió por el consumo, es lo que vamos a estar trabajando, además de que usted logre evitar el consumo, favorecer esos factores protectores. Acá tenemos los componentes. Ustedes pueden identificar de primera mano lo que es nuestra evaluación funcional del consumo, en donde dos objetivos son importantes de cubrir. Tenemos acá, ¿verdad?, nuestra triple contingencia y vemos cómo la conducta sí le va a generar ciertas consecuencias favorables, ganancias que espera recibir, ¿verdad? Pero por otro lado también todas las afectaciones y los daños. Y que sea justamente este análisis lo que le permita darse cuenta a la persona todo lo que está perdiendo a cambio de obtener esos cambios a partir del consumo. Ese relajamiento, ese sentirse anestesiado y dejar de tener ese dolor de cabeza, ese sentirse seguro y con facilidad para convivir y para comunicarse con personas que no conoce, ese sentirse a gusto y sentirse más eufórico en situaciones de celebración, etc. Y el otro objetivo importante de este componente que tiene que ver con conductas alternativas, que yo pueda, una vez que ya decidí que está siendo muy alto el precio, el costo por recurrir al consumo para facilitar esas consecuencias o esas ganancias, entonces, ¿de qué manera puedo yo aprender a convivir con mis amigos, con personas cercanas, a disfrutar, a entretenerme, a sentir esa cercanía, ese afecto, ese apoyo, sin que sea necesario consumir, dependiendo de mí misma y favoreciendo las habilidades que vamos a estar trabajando en las sesiones. Acuérdense también, importante, el que trabaje en llenar estos registros para que nos diga de qué manera implementó en su vida diaria esas estrategias para lograr la meta. Y así hacer un puente entre lo que trabajamos en las sesiones y lo que le ocurre allá afuera, que es el ensayo de cómo va a ser esa situación allá afuera en su vida diaria, el ensayo en las sesiones para que se sienta seguro de aplicar allá afuera esas estrategias. Estrategias que tienen que ver con enfrentar la presión social cuando hay esas invitaciones. Y aquí tenemos todo el menú que aquí les dejamos en la presentación para que lo tengan a la mano. Pero también lo que tiene que ver con cambiar los pensamientos cuando no son esas otras personas, sino que son mis propias ideas de recurrir al consumo. Tuve un día difícil, tengo sed, se me dificultó la interacción con personas cercanas y tuve un conflicto, no nos pusimos de acuerdo, llegamos a intercambio de malas palabras, etcétera. Entonces, ahorita para olvidarlo, para desconectarme de esas situaciones, me vendría bien consumir. Entonces, el trabajo que implica cambiar esas ideas de cómo si ya hay esa molestia con personas y se recurre al consumo, peor va a terminar el conflicto y en lugar de resolverlo, me relajo, me olvido un momentito, pero se agrava el conflicto. Ya sabemos que es importante hacer los ejercicios en las sesiones y acá tenemos un ejemplo. Nuestro otro elemento, ingrediente de la intervención que tiene que ver con que la persona sepa a qué viene y hacia dónde se dirige. Su meta de abstinencia, ¿verdad? Y entonces establecer un compromiso. Acuérdense que lo que nos señala la literatura, si ya trae un periodo fuera de consumo, rescatar ese periodo, aprovechar que ya trae ese avance y podemos mover los componentes según vayan siendo necesarios
para la persona que estamos atendiendo. Podemos ahí iniciar en lugar de con una evaluación funcional, con una muestra de abstinencia, porque ahora vamos a seguir avanzando. Ya usted viene con ese tiempo sin consumo y lo vamos a emplear. Y bueno, acá está el tiempo que se requiere, que se favorece establecer ese periodo fuera de consumo, un periodo inicial. Las razones por las que para la persona sería importante alejarse del consumo, desde evitar gritos, evitar hasta diferencias y violencia física, pero hasta salir de esas deudas, hasta dejar de tener esas molestias físicas, hasta poder concentrarse, entender, subir el promedio, etcétera. Acuérdense que es importante escuchar a la persona y considerar lo que para ella es prioritaria de conseguir a partir de alejarse del consumo. ¿De qué manera, una vez que está fuera del consumo, va a favorecer mejorías en otras áreas de vida? Quitarles expectativa que a veces vienen creyendo que dejan el consumo y que todo lo demás en su vida va a mejorar. Y entonces, bueno, trabajar, así como hay que trabajar para evitarlo, hay que trabajar con todas las demás áreas de vida para obtener esos logros. ¿Qué logros quieres conseguir? Y de qué manera realizar acá sus planes de acción que sí sean todas las conductas eficientes que sí tengan que ver con alcanzar esos logros. Obviamente en mantenerme sin consumir, recuerden incorporar, terminar la intervención, venir a cada una de sus sesiones, llegar puntuales y los otros aspectos, mantener su compromiso fuera del consumo y otros aspectos que podrían variar dependiendo de la persona que atendemos. Por ejemplo, puede ser el ganarme la confianza de mis seres queridos, puede ser, por ejemplo, el evitar estar con amigos de consumo. Y tenemos acá luego lo que tiene que implicar el trabajo con las emociones desfavorables. Ya sabemos también que tiene que ver con una de las principales situaciones precipitadoras del consumo, cuando las emociones están alteradas. Entonces, bueno, acá nos vienen las principales estrategias para control del enojo. Acuérdense que estas estrategias, solamente lo que estamos logrando es que la persona disminuya ese malestar de enojo y estamos evitando también que responda escalando en agresión o hasta el riesgo de llegar a violencia o hasta poder experimentar alguna violencia física, verbal o hasta lesiones que pudieran implicar hasta hospitalizaciones. No estamos resolviendo con esta sesión de control de enojo lo que la origina, solamente cómo enfrenta el enojo la persona. Y bueno, acá tenemos el otro componente que es tristeza. Y si se fijan, las estrategias son compartidas, las del manejo emocional. Está cambio de pensamientos. ¿Qué se está diciendo la persona ante el suceso que originó esa tristeza, ese enojo, esa ansiedad? Acá en tristeza tenemos también, ya sabemos, realizar actividades agradables que va a activar el sistema de recompensas, que es el que también se activa cuando hay consumo, y la persona va a poder cambiar su estado de ánimo al experimentar esa sensación favorable, placentera, y buscar lo positivo. Cuando haya una situación que le está haciendo sentirse mal, en lugar de quedarse enfocada en lo que le afecta, recurrir a identificar qué de ventaja puede sacar de esa situación, en qué le puede contribuir, de qué manera podría la persona, por ejemplo, pensemos en alguna pérdida, aprender a estar sola, aprender a resolver las situaciones por uno mismo, aprender a tener otro tipo de compañía y entonces lograr adaptarse ante esas situaciones o eventos que originan la tristeza. Acá en esta diapositiva vemos toda la estrategia que tiene que ver con cómo hacer ese cambio de pensamientos. Está acá expuesta porque acuérdense que es el mismo cambio de pensamientos que vamos a usar para enojo, para tristeza, para ansiedad.
Y bueno, acá tenemos las actividades agradables que son importantes. Si no hay otra opción de sentirme bien más que si recurro al consumo, entonces tiene pocas opciones disponibles para favorecer ese bienestar. Y bueno, acá tenemos también control de ansiedad, que como ya vimos también implica el cambio de pensamientos, ¿verdad? Y entonces, si hay alguna situación en la que hubo consumo, entonces eso no quiere decir, ya he tenido tiempo hacia atrás en el que no consumí y es la evidencia de que puedo volver a alcanzar. Ahora ya puedo trabajar en algo que no había identificado, de qué manera puedo, aunque sea, por ejemplo, un amigo que no veía hacía muchos años, de qué manera lo puedo celebrar, le puedo hacer sentir ese afecto sin que tenga que implicar que festejemos recurriendo al consumo. Acá tenemos nuestras otras estrategias que tienen que ver y que también podemos usar, por ejemplo, en enojo, ¿verdad? También las podemos usar en manejo de tristeza, haciendo nuestra respiración profunda, dándonos también ese cambio, ¿verdad? En nuestro organismo, de qué manera vamos a oxigenar mayormente a nuestro cuerpo para lograr favorecer suficiente oxígeno en nuestros órganos vitales, suficiente oxígeno en nuestro sistema nervioso central, favorecer ideas al estar suficientemente oxigenado para resolver problemas, pero también para dejar suelto nuestro cuerpo sin que esté en una posición de ataque y de defensa. No hay ningún peligro, podemos estar a gusto, podemos estar tranquilos y la forma de resolver alguna situación que esté complicada es partiendo de esa tranquilidad y de esa seguridad. Aquí dejando nuestros músculos sueltos, aquí les vienen algunos de los ejercicios básicos y dándonos ese descanso mental. Ya trabajamos, ya nos esforzamos, ya procuramos algunas de las actividades de nuestra vida diaria y entonces podemos ahora en la noche, ¿verdad? Ya recurrir a dejar que nuestra mente descanse, ya no estarnos enfocando en lo que nos altera y tenemos ya ganado y fuimos a buscar el empleo, nos va a llevar tiempo conseguirlo, pero ya estamos trabajando en conseguirlo. Y entonces permitirnos descansar suficiente para que mañana que vamos a salir a seguir buscando ese empleo, vamos a estar en condiciones óptimas para conseguirlo. Lo que tiene que ver con solución de problemas, recordemos que el consumo está asociado a evitar los problemas en lugar de a resolverlos, y entonces trabajar, recordemos uno de sus principios básicos, en cada uno de los problemas que sean necesarios atender. Recuerden ponerles material didáctico a las personas con las que trabajan. Entonces, viñetas y podemos pasar, ¿verdad?, de situaciones en una tercera persona a quien les sucede esa situación problemática, pero recuerden siempre que nuestro compromiso y el mayor alcance de la intervención tiene que ver con que sí hagan el salto a trabajar las estrategias en las situaciones de cada uno de los problemas que la persona está presentando. Nuestras habilidades de comunicación, puede elegir muy bien cómo va a resolver ese problema, pero si no lo acompañamos de la forma adecuada de comunicarse para resolverlo, se puede venir abajo el resultado que se espera de resolver la situación que está afectada. Acá en las diapositivas están las básicas de comunicación, cómo necesito ser empático, poder entender la necesidad que tiene la otra persona y no solamente enfocarnos en la necesidad propia para que sí se logre proponer opciones que nos convengan o favorezcan una mejoría en ambos. También asumir esa responsabilidad, en ocasiones ganarse la confianza de los familiares implica tiempo, pero el que yo logre a lo mejor mostrar ese antidoping, enseñar ese carnet de que estoy asistiendo a mis citas, el responder sin gritos cuando hay alguna diferencia y el mantenerme cumpliendo horas de llegada, avisando a lo mejor al principio en dónde estoy, si ya voy a casa, si ya llegué, etcétera, va a generar y sirve para incrementar esa independencia y ganarse esa confianza.
Y también un ejemplo, una prueba de otra de las habilidades frecuentes es hacer la crítica de manera positiva. Lo que la persona quiere que le favorezcan, entonces cómo pedirlo sin exigirlo. Ya estoy ahora sin consumir y entonces tú me sigues gritando, tú sigues sin tomarme en cuenta, y en lugar de bueno, pues entonces ¿de qué sirve que yo esté sin consumir y regresar al consumo? Entonces, sino más bien pedir en forma conveniente a la otra persona su contribución para favorecer esta cercanía, esta mejor convivencia cuando estamos en casa. Recuerden también llevar a cabo sus registros de cómo están aplicando las estrategias en la vida diaria, y para que les sirve, para que ellos vean cómo después de aplicar la estrategia mejora su situación y de qué manera les está sirviendo para evitar consumir. Entonces, ¿qué tanto antes de aplicarla se sienten con ganas de consumir o con esa necesidad de hacerlo? Y una vez que aplican la estrategia, ¿de qué manera logra la persona dejar de sentir esa necesidad por consumir? Finalmente, otro de nuestros componentes es prevención de recaídas. Acuérdense que no es necesario dar todos los componentes a las personas. En su plan de servicios ustedes van a elegir cuáles serían los necesarios. Podríamos mencionar como ingredientes, digamos, básicos, lo que tiene que ver con la evaluación funcional, rehusarse al consumo, metas, muestra de abstinencia y prevención de recaídas. Pero recuerden que aún dentro de estos componentes es de mayor utilidad si ustedes precisan el tipo de estrategias que sí están necesitando. En habilidades de comunicación, a lo mejor la persona ya tiene facilidad para iniciar pláticas y no necesitaría que estemos trabajando en ese ejercicio. Por eso es importante que la persona, para que se adhiera a la intervención, que salga cada sesión que trabajemos con ella identificando que sí le va a servir para obtener una mejoría en sus condiciones de vida. Y bueno, en prevención de recaídas sería cuando ya la persona está terminando la intervención, se ha mantenido sin consumo, y aquí vemos cómo nuevamente, recuerden, seguramente ya lo tienen en mente. Sí, justamente regresamos a la evaluación funcional. ¿Cuáles son los precipitadores que se encadenan y que tienen que ver con que la persona termine consumiendo? Soñé que estaba consumiendo la sustancia, estoy desvelado, no descansé, me duele la cabeza, no estoy en condiciones para realizar mis actividades laborales, me siento físicamente cansado y pienso en que consumir me va a alertar, me va a hacer que pueda concentrarme, y entonces recuerden, romper el primer eslabón. ¿Cómo vamos a darle las estrategias para favorecer, evitar ese insomnio que tiene que ver con toda la cadenita y los sucesos que se continúan? Y la persona tiene que tener estrategias para evitar cada uno de esos eslabones. Por si el anterior no usó sus estrategias, ¿cómo las puede usar ante alguna otra situación que se esté complicando? Ya sé que hoy me va a costar más trabajo, más esfuerzo, me voy a dar un descanso, me voy a echar agua en la cara, voy a darme la indicación de concentrarme, voy a repasar 2 veces, voy a verificar que sí estoy desenvolviéndome en la actividad como se espera, etcétera, para así lograr sacar la chamba aún sin el descanso necesario. Y bueno, aquí tenemos nuevamente el registro. Acuérdense de cuáles son esas estrategias que utilizó y de qué manera la estrategia les sirvió para evitar, en este caso, para disminuir el enojo, ¿verdad? Acá tenemos otro de los ejercicios. Las estrategias que ustedes implementen en las sesiones son muy importantes. Acuérdense, no solamente quedarnos en explicar, la psicoeducación es importante. En nuestra abstinencia, ahí incorporamos qué efectos del consumo en las sustancias. Usamos, por ejemplo, estos videos. Podríamos también hacerles llegar uno de estos videos que tienen que ver con
de qué manera rehusarme al consumo, y que están elaborados por personas de su misma edad, ¿verdad? Que tienen que ver con sentirse más identificados y cómo aplicarlos, cómo llevarlo a la práctica. Pero también lo que tiene que ver con ensayar las conductas. Acuérdense el modelamiento, no podemos confiarnos. Ya identificó que va a hablar con la mamá para pedirle apoyo por la deuda económica que tiene o el desempleo que tiene y no puede contribuir económicamente en casa. Entonces, ¿cómo voy a proponer el de contribuir a la mejor con actividades de responsabilidades del hogar, en donde no voy a evitar asumir mi responsabilidad, sí voy a contribuir y me voy a sentir tranquilo, evito las caras, evito las molestias, y de qué manera hablarlo con la mamá, de tal manera que use una adecuada comunicación para favorecer ese buen resultado. Sí, ciertamente están pensando que todos los ejercicios de los diferentes ingredientes o componentes de la intervención están integrados. Ciertamente eso es lo que ocurre en nuestra vida diaria. Tenemos una molestia, un enojo, pero también hay que resolver lo que generó esa molestia para evitar estar solamente trabajando en disminuir el enojo. Y bueno, acá tenemos también la práctica ante situaciones que pueden llevar a la persona a la recaída. Y finalmente recuerden también estar evaluando, recuerden que la calidad, las buenas prácticas tienen que ver con medir los cambios en la conducta problema, la conducta meta, la que queremos cambiar, que en este caso es el consumo. Y acá tenemos, bueno, resultados, compartir con ustedes de cambios en el patrón de consumo antes y después del programa de satisfactores cotidianos. Y bueno, pues acá tenemos, cuando estén por acá, hacerles la invitación que vengan a nuestros centros, y también con mucho gusto dependemos, acuérdense, de la Facultad de Psicología de la UNAM, y estamos acá para apoyarles, ya sea en la implementación de las estrategias, ya sea si es necesario alguna persona que conozcan que puede beneficiarse de nuestros servicios. Estamos para hacer puente con ustedes, para hacer red, y con la seguridad de que contribuimos al mayor bienestar de toda nuestra población. Y bueno, pues agradecerles su atención, y quedo con toda la disposición de atender cada una de sus preguntas. Gracias.